Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a exponer el tema, diferencias que existen al utilizar los relés diferenciales de baja y alta impedancia. Como introducción tenemos que los sistemas de protección desempeñan un papel fundamental en la fiabilidad y seguridad del funcionamiento de los sistemas eléctricos en la actualidad. Un relé de protección es un dispositivo que detecta cualquier cambio en la señal que está recibiendo, generalmente una fuente de corriente o voltaje. Si la magnitud de la señal entrante está fuera de un valor preestablecido, el relé realizará una operación específica. Existen varias técnicas para las protecciones de barra. Entre estas se encuentran las protecciones diferenciales de baja impedancia y de alta impedancia. El relé diferencial de barra de baja impedancia se da porque sus entradas de corriente tienen una baja impedancia al flujo de corriente del secundario del transformador de corriente, y un relé diferencial de barra de alta impedancia tiende a forzar una corriente diferencial incorrecta que fluye a través del transformador de corriente en lugar de que sea a través de la bobina del relevador. Ya. Relé diferencial de baja impedancia. El principio de funcionamiento de esta protección está basado en los fundamentos de la primera ley de Kirchhoff. Esta mide las corrientes que entran y que salen de una sección de barra. Se denomina tomar en cuenta los TC tengan la misma polaridad para que la suma de las corrientes sea correcta, o que el relé tenga la capacidad de reconocer la polaridad de dicho transformador de corriente. El relé de baja impedancia realiza primero la suma vectorial de las corrientes normales de las entradas de todos los transformadores de corriente que detectan la corriente diferencial generada por una falla interna. Aquí encontramos condiciones de fallas internas, condiciones de fallas externas. En las condiciones de fallas internas se da un incremento tanto en la corriente de operación como en la de restricción proporcional a la magnitud de la falla. Y en las fallas externas, este de aquí debe ser protegido contra disparos por fallas externas, transitorios de conmutación y los cambios normales de carga a través de la corriente de flujo causado por el arranque del motor o energización de los transformadores, entre otros. En el funcionamiento, el relé diferencial de barra de baja impedancia se presta a la supervisión adicional y la lógica para realizar funciones suplementarias de protección. El relé de impedancia de alta impedancia. Este es la particularidad de un relé diferencial de barra de alta impedancia, que es en primer lugar su alta impedancia de entrada a la señal de la lectura de la corriente de cada uno de los campos relacionados a la barra de proteger. Funcionamiento. La protección de alta impedancia basa su funcionamiento de disparo en la tensión del circuito diferencial de alta velocidad y diseñada para operar en forma selectiva, incluso cuando se satura uno o más transformadores. Ya aquí también tenemos lo que son las condiciones de fallas externas, falla interna y funciones de protección adicional. Ya. En las fallas externas, el relé diferencial de barra de alta impedancia debe marcar una tensión de disparo por encima de la tensión que podría desarrollarse a través del relé con el transformador de corriente. En la falla interna, todas las fuentes de primaria contribuyen a la avería total de la barra. Esencialmente, la alta impedancia interna del relé presenta un circuito abierto en los transformadores en paralelo. El funcionamiento, el relé diferencial de alta impedancia no ofrece ninguna oportunidad para las funciones de protección complementarias, como la protección de fallo, de interruptor o la protección final de la zona. Ya, diferencias. El relé diferencial de alta impedancia, los TC, deben tener la misma relación de transformación, polaridad y características. En los relés diferencial de impedancia, estos de alta impedancia, estos pueden tener la misma relación de transformación, polaridad y característica de excitación. Ya posee una alta impedancia ante el flujo de corriente secundaria mayormente resistiva, mientras que los otros poseen una baja impedancia entre el flujo de corriente secundario mayormente resistivo. Ya compara magnitudes de voltaje y el otro compara magnitudes de corriente. Tiene una sola entrada de corriente y los otros suelen tener un máximo de entrada de corriente. No se recomienda compartir los TC con otras protecciones. En cambio, en el de alta se puede compartir los TC con otras protecciones. Como conclusión, los relés de protección son uno de los elementos más utilizados en la instalación de los sistemas eléctricos, ya que detectan fallas y existen una gran variedad de ellos y cada uno posee sus propias características. En cuanto a los relés de protección de alta impedancia, tienen como ventaja ser de alta velocidad y se los puede utilizar en los transformadores de intensidad convencional, ya que deben poseer características idénticas y su valor de reactancia debe ser de dispersión. Una de las condiciones que tiene este tipo de relé es que en las fallas externas el voltaje es bajo y las fallas internas del voltaje se lo considera alto. En los relés de baja impedancia se realizan las mediciones de forma individual de los transformadores de corriente, y estos a la vez deben de tener la misma polaridad que el relé pueda reconocer la polaridad del transformador de corriente.
La ventaja que tienen estos relés de impedancia baja es que tienen una variedad de técnicas para distinguir las fallas internas y externas que son provocadas por la saturación del transformador. Gracias.